Mucho se habla de violencia doméstica, mucho se habla de lo que es el aumento prácticamente cotidiano de los casos de violencia de género, pero también vamos a meternos en ese mundo que ahora es mucho más visible con una abogada y con una psicóloga. Marta Balfré, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto recibirte. Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Sabemos más de la violencia intrafamiliar? ¿Se denuncia más? ¿Hay más casos? ¿Cuál es la situación de hoy si miramos a 10 años atrás o 15? Mira, yo creo que la situación de violencia doméstica siempre se dio en el seno de la familia, porque varias razones. Una, por el tipo de cultura que estamos. Machista. Y otro también porque, bueno, es donde se exhibe más la patología. O sea, uno cuando se pone la ropa para irse a trabajar, cuida más la forma. En la casa es cuando uno se saca la ropa y se saca la máscara y es lo que verdaderamente es, por un lado. Lo que creo que hay es más cantidad de denuncias. Han habido muchas campañas de concientización, se ha ampliado. Antes mucha gente te decía, pero yo no soy víctima de violencia doméstica porque nadie me pega. Y no hace falta, porque a veces decirte, te dejo 100 pesos para la comida, yo quiero comer churrascos, puede ser una forma de violencia, porque te resulta que la mujer con 100 pesos tiene que comprar los churrascos más darle de comer a los nenes. Entonces, caramba, si es violencia. Puede ser violencia psicológica, que es el continuo destrato, sos un enfermo, sos una enferma. Hago el énfasis en enfermo y enferma, porque bueno, a veces usamos el masculino como comprensivo del femenino, pero en realidad las situaciones son para los dos lados. Eso quiero dejarlo arriba de la mesa. Por eso hablé de la violencia de género, para aclarar. Porque siempre se dice violencia de género y per se es violencia contra la mujer. Y no. Y no. Hay dos géneros. Sí, hay para los dos lados, hay también con los niños y también con la tercera edad. O sea, la violencia es para todos lados. Claro. Y violencia doméstica es la violencia que ocurre entre los que tienen una relación de sangre, de parentesco, de convivencia. Porque a veces no hace falta que estén casados. O sea, pero quiero decir, es violencia doméstica por los lazos que los unen. Bueno, no es hombre contra mujeres. Bien, ahí ya hay un matiz con respecto al discurso dominante, hegemónico. Lo que pasa es que tradicionalmente los primeros casos que empezaron, sí, eran mujeres golpeadas. Así se inició esto. ¿Qué pasaba? Mujer que estaba subyugada a la casa, generalmente ama de casa, limitada en sus posibilidades de irse, sin institutos que la protegieran de ese marido o pareja que la golpeaba. Así fue como empezó esto. Entonces, ¿qué le pasaba a una mujer en ese escenario? Bueno, para encarar un divorcio no tenía medios para sustentar lo que era el abogado, y aunque consiguiera un abogado de oficio, ¿cómo hacía para irse de la casa? O como para negociar su sustento mientras le salía la pensión alimenticia por los tiempos de la justicia. Entonces, eso se inició en ese contexto. Pero ahora el abanico se abrió. ¿Por qué? Y bueno, porque ha cambiado lo que es el concepto de familia. Ya no es más papá trabaja, mamá en casa, los nenes en casa. Hay de todo tipo de familias y bueno, eso se ve cada vez más. Entonces, obviamente hay que abrir un poquito la cabeza y pensar que violencia doméstica es toda agresión física, sexual, emocional y económica que ocurre dentro del techo donde conviven varias personas. Me gusta plantear esto porque a veces queda como fijado en aquello que empezó en el año 2000 y no, ya cambió. O sea, ayornémonos. De hecho, la comisaría es de la mujer. Bueno, dice la mujer y la familia, pero todo el mundo la conoce como la comisaría de la mujer, porque, insisto, así fue que se creó, para contemplar aquellos casos que la mujer dice, bueno, ¿y qué hago? Me divorcio por riñas y disputas, pero en el interín ¿de qué vivo? ¿Con qué sustento a mis hijos? ¿Con qué pago la luz, el agua, el gas? Entonces, bueno, se inició así, pero hay que abrir un poquito el abanico. Marta, y la justicia, bueno, a ti te ha tocado trabajar y trabajás mucho justamente con casos de violencia doméstica. Sí. La justicia, el sustento judicial, el soporte, las leyes, las reglamentaciones, ¿son lo suficientemente ayornadas o de alguna manera están también detenidas en ese 2000 con aquella primera impronta? Mira, la ley se creó como un muy buen concepto programático que requiere ajustes. ¿Por qué? Porque lleva casi 12 años de implementación y bueno, y hay que acomodar algunas cosas. Se inició con 4 juzgados de violencia doméstica y en aquel momento eran suficientes. Hoy hay 6 y están absolutamente superados. Habría que poner más juzgados. Hay equipos técnicos para hacer evaluaciones. Se preveía en la ley una audiencia de los 10 días la segunda. Hoy eso es inviable porque los juzgados realmente no dan abasto. Y hay que contemplar algunas situaciones porque se le ha dado un uso que yo le llamo perverso a veces a la ley. ¿Qué quiere decir eso? A ver, yo convivo con una persona de la que estoy cansada. Entonces,
voy y me asesoro, y realmente un proceso común me insume tiempo poder hacer lo que se llama un incidente de retiro del hogar de la persona que no quiere irse a mi casa. O sea, yo me quiero separar de mi pareja no quiere irse, si vamos a la vía judicial común, lleva un tiempo. Entonces, bueno, lamentablemente, no digo que sean la mayoría, pero pasa. Con esto no quiero decir que todos sean, pero quiero insistir en que esto pasa. Voy y digo, bueno, él me insulta, me maltrata, me menosprecia. No tiene por qué haberte tocado. No, no necesariamente. Con que yo diga que me insulta desde hace tiempo y que me siento mal y que estoy deprimida, se pone en marcha la maquinaria. Obviamente. ¿Cómo es esa maquinaria? Bueno, por ejemplo, supongamos que la común va al juzgado de violencia doméstica, pide para hablar con un defensor de oficio y dice, hace años que mi pareja me menosprecia, me insulta y yo me siento horrible y me quiero matar. Automáticamente se hace la citación, se lo cita al hombre, se va a una audiencia y se dispone el retiro del hogar. El hombre grita y jura que no la insultó, que eso no es así, o que los insultos son recíprocos, o que otras situaciones. El hombre se va y esto se dirimirá por otras vías después, pero en el momento produce el resultado buscado. Entonces, por 4 o 5 casos que pasen estos, ya malogran lo que fue el espíritu de la ley. La ley es muy buena, pero requiere ajustes, porque no podría pasar ni uno solo de estos casos. Yo entiendo que estos se filtran porque, bueno, como había años de que se pasaba por abajo de la mesa situaciones de muchísimo riesgo para la mujer, ahora se le da como una excesiva cobertura, pero creo que habría que discriminar. Pasa que la ley lo que relativiza es la necesidad de la prueba. Basta la palabra del denunciante para tomarlo como hecho verdadero, y a veces habría que ver si ese denunciante es 100% honesto. Por ejemplo. Yo no entiendo nada, pero es clave tener la otra parte. Digo, desde el punto de vista periodístico, nosotros tenemos una fuente y chequeamos la información con otra fuente, si no, no tiene validez. O sea, en todos los procesos siempre se escucha a las dos partes y las dos partes van en pie de igualdad. Acá se le dio un estatuto especial a la víctima porque, claro, como las agresiones ocurrían dentro del seno del hogar, era muy difícil obtener la prueba. A veces los vecinos querían salir testigos, a veces no. Entonces, bueno, se le dio una jerarquía al valor de la víctima que cuando se le quiere dar un uso perverso a la ley, se logra el fin buscado. Hay un detalle más, que el otro día, a raíz de la charla contigo en la radio, un oyente hacía un comentario que lo quiero chequear ahora. ¿Todos los jueces de familia son mujeres? No. Hay jueces hombres. Hay jueces hombres, no, eso no tiene nada que ver. Tanto en lo que es violencia doméstica como en la justicia de familia común, hay de los dos géneros. Que quizás tradicionalmente tienda a haber más mujeres, es probable, pero eso no es porque estén en el ámbito de familia, sino porque lamentablemente en muchos de los cargos que uno ve hay una predominancia de mujeres. ¿Y eso no puede tener alguna incidencia en que el juez se ponga del lado de la víctima en el caso que la víctima sea mujer? No, yo honestamente creo que por ahí no pasa. Lo pregunto sin ninguna animosidad. No. Realmente creo que es eso, que el juez se está colocando en una situación muy difícil, porque y si te está dejando pasar una situación de violencia, o sea, siempre está el fantasma de lo que pasó en el pasado, que había muchísimas injusticias. Entonces, ese fantasma... No, en casos trágicos. Totalmente. Ese algunos fantasma, de ellos que conocemos. Pero, a ver, sobrevuela todo. Por ejemplo, también está la otra cara. En los casos que realmente hay un agresor que es muy violento y es muy peligroso, el ponerle la medida cautelar no alcanza para nada, porque la incumple. Y la ley prevé que se dictamine el arresto del agresor. Y se lo intima, y bueno, y tenés una persona con medidas cautelares, incumplidor contumaz, con 50 intimaciones, y no pasa nada, y así pasan las desgracias que leemos en los diarios. O sea, la ley está quedando corta para los dos puntas, para el que el agresor es verdaderamente peligroso y para los casos en que se pervierte el espíritu de la ley. Esas dos puntas están quedando como medias como por fuera y habría que afinar en estos dos costados. ¿En qué caso se coloca, por ejemplo, la tobillera? Bueno, en los casos en que, tenés una denuncia realmente grave. La mujer denuncia agresiones, hay una prueba forense, se comprueba que la situación viene complicada. Se manda lo que es la pericia al grupo familiar. También los equipos técnicos están desbordados. Antes la pericia era siempre en el momento. Ahora a veces se difiere para el futuro. Pero bueno, se hace la pericia y realmente de la pericia emerge que el señor tiene un potencial agresivo importante. El señor o la señora, porque hubo 2 casos femeninos. Y se dispone el uso de la tobillera.
El uso de la tobillera es bueno, le da a la víctima la tranquilidad de que le suena el aparato cuando el agresor vulnera de alguna forma el rango previsto, que no debe acercarse, etc. También, si nos vamos a poner complicados, la tobillera le da al agresor una coartada. Eso no quita que consigne a un tercero para que agrede o atomice a su familia mientras él está cómodamente sentado en el centro en un bar tomando un café. O sea, realmente es un buen dispositivo, pero insisto, las puntas necesitan un afine. ¿Me explico? ¿Eso por parte del Poder Judicial, de la policía? Yo creo que tendría que ser un trabajo mancomunado. ¿De los legisladores? Bueno, los legisladores tendrían que aguzar un poco más, tomar un poquito más lo que es la casuística y entrar a hacer ajustes. Los jueces pobres realmente están desbordados y la policía ha hecho un trabajo excelente, pero creo que es un trabajo de equipo, donde tendrían que tomar un poco el relato de estas cosas que se denuncian a diario y decir, bueno, mira, acá hay tantas denuncias de esto, ¿no tendríamos que ajustar por acá? Yo te planteaba en ese pequeño que te acerqué escrito, la necesidad del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, es cierto, el FONASA ha dispuesto que a las víctimas de violencia doméstica se les consigne un tratamiento. En el marco mutual, el tratamiento, una vez por mes, 20 minutos. La víctima que ha soportado años de abuso, sea físico, emocional, económico, precisa un tratamiento que la sostenga verdaderamente, 2 veces por semana, un tratamiento de 45 minutos, 1 hora. El marco mutual me parece que no puede cubrirlo. El agresor que tiene una personalidad que es complicada, que generalmente tiene un tema de narcisismo, una consulta una vez al mes, 10 minutos. Lo único que hace es generar más bronca contra la mujer, que lo obliga. Por culpa de ella o por culpa de él, yo termino en esto que yo no quiero ir. ¿Por qué? Si el problema no soy yo, el problema es él o ella. El tratamiento tiene que ser algo más contundente. Yo siempre traigo el ejemplo de otros lados por 2 razones. Uno es por el tema de los tratamientos. Los tratamientos están consignados no ya al marco mutual estándar, no porque la mutualista no pueda, sino porque realmente la capacidad quizás no es la específica, sino que tendría que haber un instituto especial para este tipo de tratamientos, donde los profesionales estuvieran formados y abocados a este tipo de casos. Tratamiento que tendría que ser obligatorio, porque si no enseguida sale el tema de, claro, como yo no puedo pagar, quedo sujeto a la mutualista. No, tendría que ser un tratamiento real. 1, 2, 3, 5 años, lo que sea. ¿Por qué? Porque a largo plazo, a nosotros como una sociedad, nos es más económico sustentar ese tratamiento que dejarlo circulando, porque va a repetir con otra pareja el mismo modo vincular. Claro. Vamos a hacer una pausita con con la abogada. Quiero ir a la psicóloga. Bien. Porque conocí un caso de cerca de una compañera de la radio cuyo esposo tenía una tobillera. Sí. Clienta tuya. Sí. Y realmente a mí me llamó la atención lo que pasó esta compañera, pasaba pendiente del aparatito de la tobillera. Sí. ¿Qué supone primero para el agresor el hecho de que de alguna manera le pongan un grillete, pero también qué le pasa a la mujer víctima de violencia que ya ha tenido que soportar bastante, pero también si le ponen una tobillera a su expareja es porque la situación llegó a un límite insostenible? Exacto. ¿Y qué significa el estar casi que con el corazón en la boca diciéndole a la policía voy a salir a comprar un pan dulce y voy a ir por tal calle? Sí. Es feo. Mira, yo te hago este ejemplo. ¿Te acordás cuando era la vida sin celular? Una vez que vos salías de la puerta de tu casa, nadie sabía dónde ibas. Exacto. Bueno, imagínate esto potenciado a la N. Para el agresor es una suerte de cepo que lo limita y le genera más bronca. Realmente, si no tiene una buena contención emocional... Eso es lo que decías del tratamiento. Exacto. Generalmente estás con una persona que está con una ira contenida brutal. Va a depender de qué tan transgresor sea que no consigne un tercero para que ejerza la violencia que él no pueda. Claro. O sea que del lado del agresor tenés un ser humano que si tenía, vamos a medir la agresión de 1 a 10, la tenía en 7, con esto la elevaste a 9. Exactamente. Por eso es que hay casos que se la han arrancado, por un lado. Del lado de la víctima, a ver, una persona que ha soportado agresiones, humillaciones, que quizás golpes, quizás no, que ha vivido con miedo, le dan el aparato para su protección y tiene una ambivalencia con el aparato. Por un lado se siente protegida porque sabe que si el agresor se acerca, el aparato suena, pero por otro lado vive pendiente. Se dispara el aparato. ¿Falló el aparato? ¿El agresor violó la zona? Tengo que avisar, voy a pasar por tal lado, porque generalmente la víctima no sabe por dónde circula el agresor, de eso se trata. El agresor sí tiene limitadas las zonas que circula la víctima. Pero suponete, trabajamos en esta zona.
y yo vivo para el lado del Prado. Pero resulta que un día, por un tema laboral, me mandan a la Ciudad Vieja. Y el agresor consiguió un trabajo en la Ciudad Vieja. El aparato va a sonar fenozmente y yo no voy a entender nada. Y la policía me va a decir, señora, salga de ahí. No, pero yo estoy yendo a trabajar. No, salga de ahí o tome otro camino. O sea, te genera una incertidumbre. Y tiene un estrés también en los hijos. Ya. Cuando hay hijos chicos, por ejemplo, y suena el aparato, pueden decir, es papá o es mamá, que está cerca. Porque acá es otra de las cosas que yo también planteo siempre. Cuando el nivel de potenciales de agresión es alto, tenés realmente una persona que es peligrosa. Si la agresión fue con la mujer o con el hombre, no pierde el derecho a ver a los hijos. Y yo te pregunto, ¿es la persona que vos querés en contacto para tus hijos? ¿O estaría bueno que aunque la agresión fuera a un solo miembro, no se lo cercenara de todos, porque no es un modelo adecuado, hasta que el señor acredite que hizo un tratamiento, y que realmente ha modificado sus conductas? Porque si no, lo que vos tenés es que hay un familiar que termina llevando a los chiquitos para que no pierdan el contacto con el padre excluido del hogar, siendo padre y madre. Insisto con esto porque tenemos la deformación. Entonces, para que tengan el contacto con ese padre, ¿y es un buen ejemplo? ¿No será que, no, porque fíjate que por culpa de tu padre o tu madre yo termino con esto, que fíjate que qué horrible que la gente me discrimine, lo cual es mentira porque la pulsera no se ve. No, que fíjate que decirle a tu madre que saque la denuncia, decirle a tu padre que saque la denuncia. Pobre nene también, ¿no? ¿La tobillera ha sido efectiva? Ha sido efectiva, yo creo que sí, y en algunos casos lo que ha permitido es, por ejemplo, hay un caso cercano que nos tocó trabajar, que realmente el señor era el clásico peligroso, pero real, que él siempre dijo, yo las medidas no las voy a cumplir, ¿verdad? Se le puso la tobillera, se la quiso sacar y terminó preso. Era un señor que si vos me decís, desde el vamos podríamos haberlo mandado preso, porque ya en la audiencia estaba anunciando que él no iba a respetar nada. Sí, ha sido efectiva. ¿Por qué se le ha puesto a mujeres tobillera? A dos casos. Y porque a veces las mujeres tampoco respetan la orden de restricción. Suponete a la inversa, tenés una pareja, un hombre que se quiere separar, la mujer no, que si vos te vas yo me mato, que pim pum pum. ¿Qué hace el hombre? Queda atado a una pareja que no quiere. Pero la mujer, ponle que el hombre se va, junta las cosas y se va porque, prefiere sacrificar su patrimonio a tener que soportar una relación enfermiza. Pero la mujer no entiende, se le aparece en el trabajo, le pone pancartas. No es porque la mujer pegue, sino porque la mujer no cesa en el acoso. Lo llama de distintos teléfonos, lo llama al teléfono fijo, se le aparece en el trabajo, lo sigue, le rompe el auto. Bueno, es para proteger un poco de eso. Igual que no tenga otra pareja. Igual que, sí, ahí ya pobre mujer, sí. Sí, muchas veces es el gran miedo de las víctimas de violencia doméstica es, ¿y yo puedo rehacer mi vida? Sí, claro que puedo. ¿Y cómo va a reaccionar? Es que vos tenés que olvidarte de la relación. ¿Y es posible olvidarlo, Marta? Y lleva un tiempo, insisto, es fundamental el tratamiento, porque vos... Para las dos partes. Para las dos partes. Uno tiene que sanar las heridas y recuperar la autoestima y darse cuenta que no hay nada que uno haga que sea merecedor de semejante acoso o brutalidad. Y del otro lado, entender que las personas son personas que tienen derecho a sus decisiones y no son proyecciones de sus pertenencias o objetos de su propiedad sobre los que decide. Mucha gente te dice, pero son mis hijos, con el énfasis en mí, y no mis hijos en cuanto a lo protector y cariñoso, sino como propiedad. Y no, son hijos de la vida, son derechos, son personas con derechos y con obligaciones, pero también tienen derechos. No están para hacer lo que yo desee, sino que lo que ellos tengan que hacer. Muchas veces eso se desdibuja un poco, ¿no? ¿Hay mujeres golpeadoras? Hay mujeres golpeadoras. Lo que pasa es que la agresión femenina no es tanto física, que no tiene nada que ver con tamaños. Generalmente la agresión de la mujer va más por el tema de la palabra, el acoso, el manipuleo emocional, porque somos distintos. La mujer es más de, si te vas me mato, te llamo 700 veces. Hay mujeres que han llegado a gastar en celular 8.000 pesos, acosando a la pareja que las dejó. Y eso también es violencia, porque vos sabés que el teléfono suena y decís, lo atiendo, no lo atiendo, será, no será, porque aparte que mires el número no significa nada. Hoy compras un chip por carocitos en cualquier kiosco, entonces los va comprando y los va tirando y te sigue acosando. ¿Qué haces? ¿Vas a cambiar el teléfono, que es el contacto que todo tu mundo laboral tiene? Y aparte, ¿cuánto demora como es hoy día el tema de la comunicación? Está todo online, entonces llegar a tu verdadero número de teléfono es un chiste. Lo consigues fácilmente. ¿Y la justicia qué hace en esos casos? Bueno, el tema famoso de las restricciones, una y otra vez, hasta que, Pero es más lento que si la denuncia fuera de una mujer en contra del hombre. Cuesta un poco más, pero no por el lado de la justicia, cuesta porque al hombre le cuesta verbalizar la agonía que padece con el acoso.
No es un tema... Es de poco hombre. Está esa fantasía, como que es de poco hombre, mira, es un buchón, se queja de la mujer. Eso lo escuché de un juez una vez. Quiero que me lo cuentes eso. Sí, fue en un escenario de familia común, estábamos hablando era un caso de que se llegaba a familia común derivado venía de violencia doméstica por la mujer, ¿no? O sea, el agresor acá era el hombre. Entonces estábamos hablando, esperando la audiencia, y el juez dice, bueno, sí, está, pero, en fin, no se daría el caso de que un hombre denuncie. No, ¿cómo que no, doctor? Está en los estatutos. Bueno, pero aparte de que ser un tonto porque le pasa, encima es un buchón porque va y se queja. Y los que estábamos ahí nos quedamos medio como, caramba, no. Porque la agonía emocional que uno padece cuando es víctima no conoce de género. Realmente no conoce de género. Yo hace un tiempo, alguno de estos colectivos feministas hizo unas jornadas que me parecieron muy buenas con respecto al tema de la violencia en el noviazgo. Sí. Y editaron un folleto muy lindo con todas las características que tenía la violencia en el noviazgo. Y el 100% de esos ítems, que serían 30, sí. Donde describía situaciones, si te cela, si te sigue, si te dice esto, el 100% eran para consejos para que tuviera en cuenta la mujer en contra del hombre. Y era un material destinado a adolescentes. Sí. Cuando entrevisté a la autora de ese trabajo, le dije, bueno, pues también hay casos a la inversa. Hay casos al revés. Yo conozco cuando uno era adolescente, donde también la mujer le celaba a su novio adolescente, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero son los menos. Y entonces, bueno, aunque pase una vez, ya es un problema. Es que ya es un problema. Entonces, ¿no está como la balanza muy desnivelada? Claro. Yo siempre digo lo mismo, nadie hace lo que no conoce. Entonces, como durante tantos años fue tan crítica la situación femenina, ahora nos pasamos para el otro lado. Creo que después de 12 años amerita el que volvamos al centro. O sea, ya está, el que se nos coloran tantos casos de aquellos, nos fuimos para el otro lado, ahora es el momento de volver al medio y ver que en realidad sí, porque es cierto, no es que yo venía lo más bien y un día me despierto y soy violento. No, yo tengo un historial, vengo dando como pequeños síntomas, que si las personas que están en el entorno lo saben leer, quizás tal vez si uno detecta esas conductas en un hijo, pueda mandarle un tratamiento antes de que se arruine su vida y arruine la de su familia. Entonces, notar que de repente un niño que es como intolerante, que tiene poca tolerancia a la frustración, que resulta que si un amigo le dice que no, le da un sopapo, quizás ahí esté la necesidad de ya darle un tratamiento, vamos a evitar que ese niño o niña mañana sea un violento familiar. Pero bueno, hay que verlo desde chiquito. Entonces eso existe, que ese folleto que está muy bueno y que tiene la intención de evitarle a las personas que lleguen a la convivencia y después digan, yo no sé qué pasó de la noche a la mañana. No, porque esto no es de la noche a la mañana. Es más, siempre hay un dicho. Siempre se dice, el tradicional, papá le pega a mamá le pega al nene, el nene le pega al perro. Entonces, si volvemos al caso, si tenemos un caso de violencia extrema donde el agresor tiene prohibido comunicarse con la víctima, pero sigue en contacto con los hijos siguen expuestos al modelo violento y lo van a copiar y lo van a repetir tanto hombres como mujeres con sus parejas. Entonces, ¿no estaría bueno suspender el vínculo hasta que esta persona se trate y le pueda dar un modelo que no sea violento y esta persona también se trate para que no le dé un modelo de víctima? Porque si no, esos chiquitos están condenados a ser o víctimas o victimarios. Nos queda mucho por aprender, o por mejorar por lo menos. Yo creo que hay mucho para mejorar, creo que tendríamos que sentarnos más a afinar estos temas, pero bueno, insisto, hay que dar más operadores para que se pueda tener tiempo para reflexionar, porque si no uno entra en el tubo de la vorágine y es uno, otro y otro, y estas cosas quedan como charla de pasillo. En los pasillos del juzgado estas cosas se comentan, pero bueno, nunca llegan a plasmarse en ningún lado porque no hay tiempo de que nadie escriba. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Jaime, por haberme recibido.